Estás buscando trabajo en LinkedIn o en cualquier otra plataforma, ves llamados y te dicen buscamos community manager, que también sea creador de contenido, que haga estrategias, que implemente las campañas de ads, que haga fotografía, que sea influencer y hable frente a la cámara. Entonces, todavía como que se sigue fusionando los roles. Bienvenido a un nuevo episodio de El Cuento Detrás. Mi nombre es Stephanie Guillén. Si no me conoces, me presento. Soy licenciada en Comunicación Social desde hace ya 10 años. Impresionante lo rápido que vuela el tiempo. También soy estratega y creadora de contenido en redes sociales. Profe, también he dado clases de creación de contenido, email marketing, SEO. Pues me encanta todo lo que es este mundo digital tan cambiante, pero tan fascinante a la vez. Y bueno, en esta temporada, pues la idea es poder compartir contigo un poco todo lo que ha sido mi experiencia, todos mis aprendizajes que he tenido, sobre todo en este último año como social media manager, y poderte contar pues todo eso que pasa detrás de liderar un equipo, de tener este rol. Y en el episodio de hoy particularmente contarte pues cuáles son esas diferencias, porque ahorita todo el mundo si estás buscando trabajo en LinkedIn o en cualquier otra plataforma, ves llamados y te dicen buscamos community manager, que también sea creador de contenido, que haga estrategias, que implemente las campañas de ads, que haga fotografía, que sea influencer y hable frente a la cámara. Entonces, realmente como que al día de hoy todavía como que se sigue fusionando los roles. Entonces te quiero contar hoy un poco, pues, lo que ha sido mi trayectoria en cada uno de estos, como community manager, como creadora de contenido, como social media manager. Pues contarte un poco las diferencias y que podemos empezar a delimitar un poco qué hace cada uno. Porque a diferencia de hace 10 años, cuando yo empecé, que todo este mundo digital estaba bastante nuevo, el rol del community manager era súper nuevo. De hecho, me acuerdo que en la primera agencia en la que yo trabajé, hacía de todo, o sea, diseñaba los posteos, editaba los videos, redactaba artículos para el blog, hacía los reportes. Era mi primer trabajo, estaba aprendiendo. En ese momento Twitter era todavía de las principales, Twitter, Facebook era de las principales plataformas, los blogs estaban como mucho más en auge de lo que están ahorita. Y hoy en día más bien tenemos muchos más videos con los Reels, con TikTok. O sea, ha evolucionado, ha cambiado ahora también con la inteligencia artificial todo lo que es este mundo de crear contenido. Y así como ha cambiado, han crecido, tenemos nuevas plataformas, nuevas herramientas, también como que se ha diversificado o separado quizás un poco más los roles de quién hace qué o hasta dónde llega un rol versus otro. Entonces, bueno, este episodio quiero pues contarte un poco parte de esa experiencia y cuáles son las diferencias que yo veo que existen y que a veces pues desaparecen las líneas entre un rol y otro. Así que bueno, para empezar, quiero preguntarte y que me dejes en comentarios si yo te pregunto cuál es la diferencia entre un community manager, un content creator, un social media manager, ¿lo sabrías definir? Bueno, pues te voy a empezar contándote cuál es el rol real de cada uno. Y esto no es el típico posteo que tú vas a leer y que esas son las diferencias entre cada uno de los roles. Y si vas a hacer los tres, entonces tienen que pagar por tres. Seamos realistas, es muy rara la empresa que te paga, digamos, por hacer los tres roles. Normalmente lo piden, pero que el sueldo vaya como acorde a eso. No siempre pasa. Hay empresas que sí, que tienen sus roles bien establecidos, bien separados, pero hay empresas que no. Entonces esto es un tema delicado, depende mucho también de tu experiencia y de qué tanto estés dispuesto tú a hacer, no hacer y negociar. Temas delicados, cada empresa funciona diferente, no es lo mismo trabajar con una multinacional que tiene una plantilla de empleados gigante a trabajar quizás con un emprendedor que recién está empezando, con una agencia o un estudio creativo que es más pequeño. O sea, creo que hay que tener claro en dónde te estás metiendo, uno, cuál es la experiencia que tú tienes realmente, dos, y tres,
bueno, ¿qué es lo que tú esperas? ¿A dónde tú quieres ir o en qué tú te quieres especializar? ¿Por qué? A mí esa experiencia de hacer de todo para mí fue muy valiosa. Quedé agotada, estuve un año en esa agencia como community manager y me sentía todera. Pero si algo he aprendido en los años posteriores es que el ser todero también me permitió como ver todo ese panorama, todas las opciones que tenía para ver por dónde me quería especializar o en qué cosas era mejor que en otras. Y también me hizo entender cuando entré o estuve trabajando en agencias más pequeñas, bueno, que lamentablemente a veces no tienes un diseñador, un editor, un creativo, también un content creator específico que va y graba y no sé qué, y no, o sea, a veces te toca. ¿Está bien? Sí, no. Déjame en comentarios tú qué opinas, cómo deberían ser. Pero lo que sí te digo es que el community manager como tal es el responsable y es el contacto directo con la comunidad. Muchas veces se trata en los equipos al community manager como el junior. Ay, es el estudiante recién graduado o que todavía está estudiando y no sé qué. Ay, bueno, sí, es el community manager, es el punto de ingreso. Sí, efectivamente. Es como el primer pasito que tú das en este mundo digital, es ser community manager, aprender cómo funcionan las distintas plataformas. La mayoría de las empresas, de las marcas utilizan ahorita Instagram y Facebook y ya como ese punto de partida, ese primer contacto que tú tienes, digamos, con este mundo, en donde aprendes obviamente a redactar los copies, a interactuar, todo lo que es a crear comunidad, es que no siempre se le da quizás el valor que tiene, pero yo por lo menos los communities que he tenido a mi cargo, siempre trato de decirles, eres importante, tu rol es muy valioso y tienes una gran responsabilidad por delante, porque eres la primera y la última persona que ve esos contenidos antes de que salgan. Si sale con un error, no es solo falla del equipo y de toda la gente por la que pasó ese contenido, sino es tu responsabilidad, porque tú tienes que revisar el contenido antes de subirlo, ya sea que lo programas, lo subas manual, no importa, tú lo tienes que leer, revisar bien antes, durante la publicación, para asegurarte que realmente salió, que se publicó correctamente en el formato que era, si era un reel que quedó con la portada que era, y el después, que si tú lo publicaste, realmente se publicó, si estaba programado, se publicó a la hora que era, salió en la plataforma que era, porque creo que a todos como community managers en algún momento nos ha pasado publicar en la cuenta equivocada. Entonces, si tú estás pendiente, atajas eso al momento. O sea, son cosas que pasan, sobre todo si estás llevando muchas marcas, reza porque se publiques en tu cuenta personal y no en la cuenta de otra marca. Creo que no es que deja de ser grave, pero es salvable, digamos. Y más si tu cuenta personal está privada, ya está, lo bajaste y no pasa nada. O sea, tranquilos todo el mundo. Pero si se publica en la de otra marca, uy, mosca. Entonces, el rol del community manager para mí en ese sentido es súper importante porque es el contacto directo, literal es la persona que puede detectar una crisis justo antes de que explote, puede medir la temperatura de cómo está la comunidad, de si hay algún servicio que no está funcionando, o sea, es el que está ahí todos los días en contacto y es muy, muy, muy importante para las empresas que el community manager realmente se mantenga en constante monitoreo de lo que está haciendo. Entonces, para mí no son como que las tareas más básicas del community, interactuar con la comunidad, publicar, pensar el contenido, la planificación, redactar los copies, asegurarse que todo salga y la cuenta se mantenga bella, preciosa, con sus publicaciones al día y el 100% de los comentarios respondidos. Ese es el rol de community manager. ¿Qué pasa? Que el rol de community manager muchas veces se fusiona o se confunde con el de content creator o creador de contenido. Hoy hay muchas personas que, más allá de ser influencers, se dedican a ser creadores de contenido. Como creador de contenido, tú tienes la habilidad de pensar la idea desde cero, basada en unos objetivos, y desarrollar esa idea. Es decir, no solo es pensar el guión, es grabar el video, es editarlo o es diseñarlo, que aquí puedes o no trabajar en combinación con un diseñador gráfico, con un editor de video, o lo haces tú
como content creator directamente con tu celular, usando Canva, usando CapCut. Esas por lo menos son las dos herramientas que yo más utilizo cuando voy a crear contenido por mi cuenta. Y puedes usar el celular como también puedes tener la ayuda y complemento de pues una cámara profesional. Aquí ya depende mucho como que de hasta qué punto, nivel de profesionalismo tú le quieres dar a tu contenido. ¿Qué pasa? Que entonces se está mimetizando o se está, muchas veces eres community y creador de contenido. Eres las dos cosas al mismo tiempo. Y para mí eso es algo muy valioso porque si el día de mañana te toca ir a hacer una cobertura, de hecho es aparte de lo que yo siempre he tratado de entrenar mucho a mi equipo, a los communities que están a mi cargo, bueno, te voy a enseñar a ser creador de contenido también. Porque el día de mañana, si tú dejas la agencia y tú te quieres dedicar 100% a crear contenido para marcas, lo puedes hacer. Pero también porque eso le suma un plus. Si hay que ir a hacer un contenido, no dependes de una productora, no dependes de un fotógrafo, no dependes de un editor externo, sino que con tus herramientas, tu CapCut, InShot, Filmora, el programa de edición que te guste, un Canva, que ya tú preparas previamente las plantillas, los textos, etcétera, tú resuelves en el sitio así, en un momentico. Eso sí, y aquí es importante del lado de los clientes, de las marcas, tener claro, no es lo mismo el contenido que tú puedes desarrollar con un celular, con unas herramientas, haciéndolo en caliente en el lugar, a lo que puedes hacer quizás con una productora o con un creador de contenido que vaya con una cámara, edite el video, edite el color, edite el sonido, o sea, eso lleva más tiempo, es otro tipo de contenido, es otro tipo de producción y es otro tipo de presupuesto también. Entonces, ahí a veces como que existe una gris, pues, o se difumina mucho la línea divisoria entre uno y otro y bueno, qué tanto realmente. A veces te exigen que, bueno, si tú eres content creator y tú te dedicas específicamente a esto, está bueno que tú tengas tu luz, tu trípode, tu micrófono, capaz tienes o no tu cámara profesional. A mí me parece súper importante en esta época que nosotros sepamos usar estas herramientas. Yo, por ejemplo, tengo mi micrófono, tengo una luz, tengo mi trípode, porque a mí me gusta crear contenido. Es algo que disfruto mucho. Si no, no estaría grabando este video ahora. Pero tienes sus elementos. Tienes que haber estudiado por lo menos, aunque sea lo básico de fotografía, para hacer esto. Hay gente que intuitivamente ya lo hace, tiene como que esa noción, ese criterio, pero si no, me parece importante, todos los communities deberían hacer por lo menos un curso básico de fotografía si se van a meter también con todo esto de creador de contenido. Hay agencias, hay empresas que el rol lo hace una misma persona. Hay otras que contratan, o sea, tienes el community manager que te hace la planificación, quizás te baja la idea y trabaja en combinación con un content creator que es el que va a ir a hacer el contenido, va a ir a hacer la cobertura y quizás hace el contenido y se lo pasa al community para que lo publique. Yo, por ejemplo, con los equipos, a veces lo que hacía es que, bueno, una persona se queda para que pueda encargarse de publicar, porque pasa a veces en los eventos en vivo que la señal es horrible. Entonces nada sale, nada se sube, entonces, bueno, nada. Una persona va, crea el contenido en vivo, se la manda a la persona que está afuera o que se queda tranquilito sentado para que pueda editar, para que pueda subir el contenido con calma, bien, o sea, con las etiquetas, pueda repostear, como te digo, si es un evento en vivo, pueda repostear a los influencers, si es que la marca se lleva influencers, etcétera. O sea, todo esto lleva como un plan. ¿Y quién es el que se encarga de hacer todo este plan para que todo esto funcione y no haya caos? El social media manager. El social media manager, que es mi rol, es algo que me encanta hacer. Eh, con los años fui desarrollando, fui aprendiendo. Yo empecé como community manager, aprendí a ser creadora de contenido, a hacer fotografías, a hacer videos, pero también en la última agencia en la que trabajé en Venezuela, pues ahí aprendí también todo lo que era hacer estrategias de contenido, todo lo que era definir los objetivos, cuál es la personalidad de la marca, bueno, en qué tiempos vamos a hacer, cómo vamos a hacer la planificación, como que era algo que ya tenía en mí y que fui aprendiendo y desarrollando y sigo puliendo con los años, porque ahora con la inteligencia artificial, pues también integrar lo que te puede sumar, lo que te puede aportar, o lo que te puede agilizar la inteligencia artificial, pero
sin perder uno el criterio y la toma de decisiones, porque al final el que tiene la experiencia es uno, no la inteligencia artificial. Tú le puedes dar datos, te puede ayudar a agilizar, a analizar cosas, formar la presentación así en 5 minutos en vez de tardarte una semana como quizás nos tardábamos antes o más, pero sí, o sea, hay que co-crear. Esa es la conclusión, hay que co-crear con la inteligencia artificial. Entonces, el social media manager o estratega de contenido es un rol súper importante porque al menos desde mi punto de vista, desde la experiencia que yo he tenido, es un rol que no solamente crea la estrategia y lidera y toma las decisiones, sobre todo en momentos difíciles, en momentos de crisis, y qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, sino que también cuida la coherencia de la marca. Es el que decide o va liderando, va guiando al community manager, el que se encarga de coordinar si tienes 2 personas, pues a las 2 personas para que las cosas sucedan en el tiempo, para que realmente el contenido transmita lo que necesitamos que transmita, que cumpla los objetivos que necesitamos que cumpla. Es el que se encarga también de hacer los reportes, de analizar, bueno, este contenido funcionó, no funcionó, cómo le podemos dar la vuelta. Para mí algo muy valioso de ser social media manager es que como pasé por los otros 2 roles, sé hacer los otros 2 roles también y me encantan, puedes como que tomar esa decisión y puedes pensar también creativamente. Hay social media managers que no han pasado por el proceso creativo, que te conoces todos los formatos, las redes sociales, te lo pueden hacer perfecto y te pueden hacer una estrategia hermosa también, pero en mi opinión es muy valioso también tener esa experiencia porque en un momento de crisis, al menos yo trabajando en agencias, me parece que hay que liderar, hay que capacitar y entrenar a los community managers. Yo por lo menos siempre he entrenado a mi equipo para que si yo en un momento dado no estoy, tengan el criterio para resolver. O sea, puedan enfrentarse, están tú solo con el cliente y el cliente pregunta algo, tú tienes que poder responder. Quizás tú no eres el que toma la última decisión porque para eso estoy yo, pero si en un momento dado yo no estoy porque me enfermé, estoy de vacaciones, el equipo tiene que poder funcionar, tiene que seguir adelante. O sea, para mí eso es clave de liderar, de enseñar al equipo a que pueda trabajar también sin ti. Bueno, pero si tú no te necesitan, entonces ¿para qué estás? Señores, no somos imprescindibles en ningún lado. Pero creo que eso es lo que te da libertad, porque si tu equipo va creciendo y va aprendiendo, o sea, yo honestamente nunca le he tenido miedo a que mis equipos de mis community managers sepan lo que yo sé. Al contrario, pienso que eso justamente, el que ellos vayan aprendiendo, uno les abre las puertas a que si el día de mañana se abre, me pasó hace no mucho, una de mis community managers, que la adoro, es una genia, se abrió la posibilidad, yo le dije, bueno, yo me retiro de acá, quiero que tú subas. Ella tenía la capacidad de hacerlo, porque para eso estuvimos trabajando en equipo, para eso le enseñé a hacer reportes, ¿sabes? Y estuvimos unos meses como que yo la iba dejando para que ella tomara las decisiones y si había algo que no sabía, bueno, me preguntaba, ¿qué hago acá en esta? No, no, esto está acá, esto lo puedes hacer así, ojo con esto, ¿sabes? Creo que todos necesitamos que en algún momento alguien nos enseñe y nos guíe y nos mentoree, porque si no, ¿cómo crecemos? Eso por un lado. Y por otro, porque si tu equipo base, tu community manager, tu content creator, va aprendiendo y puede resolver y puede cubrirte cuando tú no estás, eso a ti te va también permitiendo salirte un poco de la operativa para poder pensar en grande. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en muchos roles decimos, no, es que yo quiero un social media manager que publique, que haga el contenido, que diseñe, que edite, que no sé qué. Ajá, ¿y en qué momento me siento a pensar? ¿En qué momento me siento a analizar bien a detalle qué cosas están funcionando, qué cosas no? A investigar nuevas tendencias, a aprender nuevas herramientas para poder implementarlas a la marca. O sea, si solamente estás llevando 1, 2 marcas, bien, puede ser que te dé el tiempo. Pero si estás llevando 4, 5, 6, 7 marcas, es que no te da. Por muy bueno que seas, por muchas automatizaciones que hagas ahora con la inteligencia artificial, como que siempre está bueno tener como a una segunda persona. O sea, para mí es clave en todas las empresas que pueda existir el rol del community y el social media manager. No porque, ay, bueno, el community es mi asistente. No, 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 cero. Sino porque somos humanos. Somos humanos, todos nos podemos enfermar, todos podemos tener vacaciones, todos podemos tener emergencias médicas, familiares, lo que sea.
que, si solamente tienes una persona, y esto va para las empresas, si tienes una sola persona en el rol, esa persona por X y Z se enfermó, digamos, o se fue de vacaciones, una semana, ¿quién se encarga de llevar las redes? Sí, se pueden programar el contenido, sí, pero ¿quién se encarga de responder? ¿Quién se encarga entonces de, si surge una emergencia, una crisis, atajarla? O sea, vas a llamar al community manager, al social media, a la persona que sea que esté encargada durante sus vacaciones o que esté tirada en la cama enferma con fiebre, la vas a llamar o te vas a poner tú a resolver eso que quizás sabes, porque puede ser, o sea, si por ejemplo aquí entran los ejecutivos de cuentas, para mí es súper clave que un ejecutivo de cuentas que está involucrado en el mundo digital tenga por lo menos unas nociones básicas de todo lo que está sucediendo. Mínimo tienes que saberte los formatos, los tiempos, estar al día con las tendencias y saber qué es lo que se viene a publicar y demás. Para mí, así como los creativos trabajan en dupla, a veces es dos creativos de redacción, uno es creativo y uno es gráfico, no importa. Así como los creativos trabajan en dupla, en digital también deberíamos poder trabajar en dupla, en cualquier lado, porque eso te garantiza la continuidad de pues lo que estás comunicando, porque a diferencia de los medios tradicionales que me encanta cuando hay que hacer un rodaje de un comercial, cuando hay que hacer una valla, una nota de prensa. Ay, me encanta. Fui ejecutiva de cuentas cuando estaba todavía estudiando y me estuve en toda esa área, entonces sé de qué va, me encantó. Pero a diferencia de un comercial que lo pasaste a medios y ya listo sale, digital no tiene como que ese límite, o sea, porque todo el tiempo las redes sociales están activas 24/7. Entonces tú tienes que poder, no que el community, el social media manager y el content creator estén disponibles 24/7, pero si por cualquier cosa, por alguna jornada, una cobertura, un evento, tú tienes que poder hacer guardias y alternar. Quizás tú te quedas en la tarde-noche y yo estoy en la mañana. Yo qué sé, o sea, tiene que haber forma. O a veces hay mucho volumen de trabajo, cosas que tienen misma importancia de prioridad, que tienen que salir todo hoy en la tarde. Si eres una sola persona, o haces A o haces B. Quizás si es algo muy largo. Si eres muy pro, hasta te da tiempo a hacer las dos, pero ¿a qué costo? ¿Me explico? Entonces es un tema también de optimizar el trabajo, me parece súper importante. Como te digo, una sola persona puede hacer los tres roles, sí, pero ojo ahí con la carga de trabajo, porque si estamos velando por horarios, en trabajar por horarios, bueno, te tiene que dar el tiempo realmente de poder hacer todo, porque si no te está dando tiempo de hacer todo, eso te está diciendo que necesitas tener a una segunda persona que, como te digo, sea el ejecutivo de cuentas, sea el community manager, el social, quien sea, siempre tiene que haber una persona de respaldo. Entonces, bueno, ahí está un poco la diferencia entre estos tres roles. Community manager es literal el frente de batalla, es el que está en contacto directo con el cliente, comunidad me refiero. No necesariamente tiene que estar en contacto con el cliente marca. Es el encargado, el responsable de que todo salga de forma correcta, de que la cuenta esté hermosa y que se responda el 100% de los comentarios, y es clave para atajar una crisis. Tenemos al content creator, gente espectacular que tiene que saber pues usar la cámara del celular. Si tiene una cámara profesional es un plus, obviamente no es excluyente, pero es un plus. Tiene que poder editar el video, tiene que tener el criterio para redactar toda la idea de lo que se va a hacer y coordinarlo. Y después está el social media manager, que es el responsable de toda la estrategia, de toda la coherencia de la marca, de analizar los resultados, de velar porque se alcanzan los objetivos. Y aquí vas muy de la mano también con la gente de negocios, el equipo comercial, el ejecutivo de cuentas. Al menos a mí me ha pasado de tener un rol mixto de ejecutivo de cuentas y social media manager, que ahí también tiene sus diferencias, ¿no? El ejecutivo de cuentas es literalmente el cliente dentro de la agencia y la agencia del lado, del representante de la agencia del lado del cliente. Es como estás ahí en esa dualidad, tiene que velar mucho por los tiempos de entrega, porque las cosas se entreguen de forma correcta, por eso
te decía antes que me parece clave que si estos roles están separados, que para mí debería ser así, uno trabaje muy en conjunto, muy en combinación. El líder es el social media manager, porque es el que está liderando toda la estrategia y es el que tiene a cargo al equipo de community, content, etcétera. Pero tiene que trabajar muy de la mano y muy en sincronía con el ejecutivo de cuentas, sobre todo si este ejecutivo también se encarga de la parte de ATL, BTL, etcétera, para que todo esté en sintonía. Y bueno, y si es un solo rol, todos juntos, bueno, pues tener pues ese tacto, esa disponibilidad de tiempo, pues para poder engranarse con los otros departamentos, el de diseño, el de creativos, el de edición, productora, clientes, proveedores, etcétera. Medios también. Esto es algo que he visto mucho también en muchas ofertas de empleo que te dicen, quiero un community manager que además te ejecute campañas. Bueno, hay un rol específico del equipo de medios que para mí el rol de social media manager tienes que saber de ese tema también. Yo por lo menos sé cómo funcionan las campañas, sé todo el tema de los objetivos y tal, pero si tú no estás en el día a día implementando, quizás no vas a estar tan actualizado en la herramienta y en las cosas nuevas que tengas. Porque como todo, como en las redes sociales también, todo se va actualizando muy rápido. No sé si es que estar como ahí en el día a día, realmente pues tener como la práctica y la agilidad. Y cuando tienes que apagar un anuncio, cuando no, o sea, son como muchas herramientas y cada vez se nos está demandando y exigiendo más saber un poco de todo. Creo que el social media manager tiene que saber de todo. Tienes que saber de toda la parte de medios, tienes que saber de creatividad, tienes que saber un poco de atención al cliente, porque creo que es como ese punto medio, ese engranaje entre todos estos aspectos para garantizar que realmente pues todo está en sintonía. Estás del lado del cliente también, hay que tener hoy en día nociones. Si eres analista de marketing, si eres jefe de todo esto, tienes que saber. Si el día de mañana la empresa decide, bueno, chao agencia, gracias por todo, ahora ustedes se encargan, tienes que poder saberlo también cómo funciona. Así como tienes que saber todo un poco, también está bueno tener como algún área de expertise, ya sea la atención a la comunidad como community, ya sea como content creator y te especializas en todas estas herramientas de edición, de creación de contenido, o te especializas en el área de social media, de las estrategias, o te especializas en atención al cliente como cuentas, o te especializas en medios y todo lo que es la implementación de campañas, que hay mucho para saber ahí. Hay que saber todos, de todo un poco, pero sí me parece que está bueno tener cada quien su especialización y trabajar todos como un equipo. Esas como un poco las diferencias, espero que haya quedado claro. Cuéntame tú también en los comentarios cuál rol ya has hecho, si estás haciendo todo en uno. Como te dije al principio, esto también depende mucho uno de ti, de qué es lo que quieras hacer, de en qué situación estés y de qué tipo de empresa estés trabajando, si estás desde el lado del cliente como analista de marketing o como jefe de marketing, si estás en una agencia o un estudio creativo más pequeño y te toca hacer varias cosas a la vez, o si estás quizás en un equipo mucho más grande, que bueno, tienes como departamentos establecidos y puedes trabajar en equipo. Todos son etapas, todos funcionan a su manera. A veces hay que también entender un poco el lado del negocio y las posibilidades que realmente se tienen desde el lado del negocio. Pero bueno, al final el mundo es bastante amplio, hay de todo y para todo algo existe, para todo hay un negocio, para todo hay gente que quiera aprender a aplicar. Como te decía al principio, para mí ser todera en algún momento me enseñó muchísimo y me ha permitido con los años pues irme como especializando. Me encanta seguir creando contenido, pero me encanta también pues poder hacer toda la parte estratégica y de análisis y la auditoría y recibir una marca de cero y bueno, a ver dónde estás parado. Ok, a partir de ahí vamos a trazar el plan para poder llegar a donde tú quieres llegar. Así que, bueno, nada, es todo un mundo, podemos hablar horas de esto. Así que, bueno, déjame en todos los comentarios si tienes alguna pregunta al respecto, tu opinión. Quiero saber, bueno, más sobre otros creadores, social medias, etcétera, puedan estar viendo esto. Y nada, ¿para dónde crees que vamos ahora también con todo el tema de la inteligencia artificial?
Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo episodio de El Cuento Detrás. Bye.